Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Le habla el pastor Eduardo Burgos, Iglesia Centro Cristiano Bendición en Las Caobas. Y esta noche vamos a continuar con las enseñanzas que hemos venido estando en las últimas semanas. Y hoy voy a compartir de nuevo con mi esposa, Olga Mercedes. Un saludo, Olga. Dios les bendiga a todos. Bueno, ¿de qué vamos a estar hoy, Olga, reflexionando? Bueno, hoy vamos a reflexionar acerca de los sentidos que el Señor nos dejó. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos principales y de eso se habla en la escuela, y uno de esos sentidos es el olfato. Y precisamente con el olfato nosotros podemos detectar cuán bueno o si está dañado algo. Por ejemplo, imagínate una carne cuando está muy rica, ¿cómo huele? No, huele rico. Delicioso. No quiere comérsela. Pero si está dañada, entonces no huele tan bien. Exactamente. Entonces, pero ni siquiera tenemos que verla, simplemente con el olor. Y eso pasa con las comidas, eso pasa también con los perfumes, con los aromas. O sea, el sentido del olfato nos permite determinar cuán bueno o no tan bueno es lo que tenemos alrededor. Exacto. Entonces, el olor nos da como una identificación de cómo están las cosas que estamos oliendo. Entonces, por eso mismo, en base a esa referencia, como esa imagen, el tema que vamos a estar tratando y que vamos a comenzar a abordar también en la congregación a partir de este fin de semana, es bajo el tema oler a evangelio. O sea, que nosotros como creyentes debemos poder tener un aroma, tenemos como que tener un olor que nos caracterice delante de los demás, y este sería el evangelio. Entonces, para eso vamos a estar en esta noche, vamos a querer ilustrar ese punto con un pasaje que va a estar leyendo Olga. Sí, vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículos del 1 hasta el 10. Lucas 19. Capítulo 19, versículos del 1 al 10. Muy bien. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo, tremendo. Precisamente ese es el punto del tema, de oler a evangelio. Lo que le pasó a Zaqueo es lo que queremos ilustrar en ese mismo sentido. De que cuando llega el evangelio, cuando llega la salvación, cuando conocemos a Jesús, hay una transformación, hay un cambio que debe generarse. En el caso de Zaqueo fue muy significativo porque él tenía como una característica. Él olía a algo. O sea, si previamente, previo a ese encuentro con Jesús, Zaqueo olía, bueno, pues amor al dinero. Amor al dinero. Zaqueo olía a traición. A traición, claro. Porque era cobrador, había traicionado a su país y cobraba los impuestos para el gobierno invasor. Exactamente. Que era el Imperio Romano. Entonces Zaqueo también olía, bueno, a desprecio. No amaba a su propia gente. Exactamente. Ese era el olor de Zaqueo. Olía a ladrón porque robó. Sí, exactamente, a ladrón. Entonces, todo eso. La idea sería que cuando Jesús llega a su casa, él se arrepiente, entonces se produce ese cambio que en él provocó que él devolviera, o sea, él pudo resarcir el daño, y eso es lo que ahora él olía a arrepentimiento. Pero ese olor a arrepentimiento provocó una acción para
como congruente con lo que él había recibido. Exactamente, porque entonces fíjate que él empezó a resarcir a las personas a quienes había ofendido. Él dice, óyeme, si yo le robé, le voy a devolver 4 veces más. Imagínate que se había robado 100 pesos. De repente le iba a devolver 400. Exacto. Entonces, un punto con eso es, de oler el evangelio, es preguntarnos, ¿a qué estamos oliendo nosotros? ¿Estamos oliendo a Cristo, al evangelio que predicamos? O quizás, sin darnos cuenta, hoy la iglesia, y eso nos incluye a nosotros como iglesia también, estamos oliendo otra cosa. Quizás olemos a evangelio, pero mezclado con algo más. Y si estamos oliendo evangelio mezclado con algo, entonces ya no es el evangelio puro. No, ya no huele rico, ¿no? Ya no huele bien. No huele rico. Entonces, un problema que vemos hoy en día, como dije, nos incluye a nosotros, es que el creyente y también la iglesia está oliendo a otra cosa. Sí. No está oliendo necesariamente a evangelio. Sí, a veces la gente huele a fama. Huele a fama. Huele a que quiere que le den muchos likes. Huele a deseo de riquezas. Sí. A deseo, a algunos creyentes huelen a ser prepotentes. Arrogancia. Porque hay una mezcla hoy, como una venta extraña, o un evangelio diferente, en donde el creyente no necesariamente huele a Cristo, es decir, a una persona sencilla, a una persona humilde, a una persona asequible, a una persona perdonadora, a una persona compasiva. Ese no es el olor que necesariamente está dando la iglesia en el creyente hoy. Entonces nosotros tenemos que ver la necesidad de oler nuevamente a evangelio. A evangelio, exactamente. O sea, volver a la palabra de Dios. Porque de repente, ¿cómo cambió Zaqueo? Cuando escuchó a Jesús. Exacto. Cuando se encontró con Jesús, cambió Zaqueo. Entonces nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia, buscar esos principios para empezar a oler a los principios que el Señor quiere que nosotros esparzamos. Sí, correcto. Entonces, hay un problema, como decimos, por diferentes motivos. La iglesia y los creyentes no necesariamente huelen a evangelio. Se ha disfrazado mucho hoy, el discurso cristiano hoy se mezcla mucho como el discurso del éxito versión mundo, versión del mundo. Es un discurso más de motivación hacia lograr metas que hacia ser imitadores de Cristo. Entonces, en esa mezcla que tenemos hoy, de esa forma de evangelio que hay hoy, se pierde la esencia del creyente de imitar a Cristo y, como estamos refiriendo, oler a evangelio. Los apóstoles y los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento fueron muy enfáticos en la necesidad de que, como decía Olga, volvamos a la palabra para que aprendamos a oler a evangelio. Y precisamente eso es lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas en la congregación, allá en las caobas, en los mensajes que vamos a estar compartiendo. Vamos a tomar lo que los apóstoles llamaron la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, como vemos en Hechos 2:42, ¿verdad? Que ellos estaban en la doctrina de los apóstoles, estaban haciendo ese énfasis y la iglesia estaba esforzándose en aprender la doctrina de los apóstoles. Ahora, esa doctrina, que es lo que los apóstoles están haciendo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió sus cartas, cuando Pedro escribió sus cartas, o Santiago, o Judas, o Juan, o alguno de los evangelistas también, están corrigiendo, instruyendo y dando a conocer la manera en que el creyente debe de reflejar el evangelio. Okay. Entonces, esa reflejar el evangelio tenía un componente que iba desde la responsabilidad individual del creyente, la responsabilidad de ese creyente como parte de una familia, de una casa, sea hijo, papá, mamá. Okay. Cómo debe verse el evangelio en ese contexto, en ese rol. Cómo debe vivir el evangelio en conjunto con los demás creyentes. O sea, en la iglesia. En la iglesia, en la familia de familias. Okay. Y así hasta llegar a la sociedad también. Exactamente. Cómo debe comportarse tanto con los de dentro, o sea, con la familia de la fe, como con los de afuera, o sea, la comunidad. La gente con la que nos relacionamos en el trabajo. Exactamente. En la escuela, en el los barrio. Estudian, exactamente, en el barrio, donde quiera que nosotros vamos. Debemos tener ese olor a Cristo, incluso si vamos a una guagua o en el metro. Así mismo es.
Entonces los apóstoles en su enseñanza fueron muy específicos en eso. Desde eso tan particular hasta eso más general. Desde mi responsabilidad individual hasta mi responsabilidad como cuerpo, como miembro de la familia de familias y como representante de la familia de familias en la comunidad, en la sociedad. Y de eso vamos a estar hablando. Pues nos resta entonces invitar a las personas y a los hermanos a que sintonicen la transmisión vía Facebook, que será los domingos, todos los domingos, a las 9 de la mañana el primer culto y un segundo culto a las 11 de la mañana. Exacto, entonces eso es para los que por algún motivo no están asistiendo a los cultos presenciales. Los demás, como saben, tenemos el protocolo que estamos llevando actualmente según las recomendaciones del Ministerio de Salud, con el distanciamiento en los cultos, y por eso tenemos que tener 2 cultos con una capacidad X. O sea que los que no todavía están en esa dinámica de estar en sus hogares pueden verlo a través de la transmisión de Facebook, como dice Olga, o si no, asistir a uno de los cultos según le corresponda, sea el culto de las 9 o el de las 11. Si no sabe a cuál de los cultos debe de ir, vaya en los chats de la iglesia. Ahí hace un par de semanas enviamos ese listado y ahí está reflejado en qué culto debe corresponder ir según la ubicación geográfica. Bueno, entonces nos encontraríamos este próximo domingo, donde vamos a comenzar ya a detallar y a profundizar en este tema, y le queremos invitar a que siempre compartan con nosotros. Seguiremos haciendo estos videos para dar instrucción e ir indicando las enseñanzas que vamos a ir dando en la iglesia y ir profundizando para que podamos caminar como Cristo quiere que caminemos. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Olga, te puedes despedir también. Pues la gracia del Señor sea con todos y esperamos verlo en un próximo video y también saludarlos en el templo. Y recuerden, en este videito también vamos a tener la descripción de la iglesia, el horario de los cultos y todo ello para que los que quieran llegar al culto presencial también así lo puedan acceder. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.